mañana al despertar veo tu gran amor recorriendo mi interior, recordándome quién soy. Veo tu gracia, tu misericordia, un nuevo día, una luz de esperanza. Puedo respirar y en el silencio que invade mi alma busco una respuesta y un solo camino. Merezco, Jesús, tanto amor, y entonces pregunto: ¿quién soy yo para merecer tanto amor? ¿Quién soy yo para recibir tu favor? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Siendo yo el que clavó en la cruz tu dolor y tu cuerpo una lanza lo traspasó. ¿Quién soy yo para que tú me hayas salvado? Por eso estoy aquí en pie, por tu gracia y tu poder. ¿Quién soy yo? Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio de aprendizaje y crecimiento espiritual. A continuación, te invitamos a que escuches la meditación de la Palabra de Dios por medio de nuestro hermano y pastor Andradis Peña. Esperamos que puedas encontrar consuelo y sabiduría, así como la inspiración necesaria para nuestra vida espiritual. Es un momento propicio para reflexionar sobre nuestro caminar, fortalecer nuestra fe y profundizar en la salvación de nuestra alma. Con nosotros, el pastor Andradis Peña. Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro ¿qué? Dios. Uno es. Por lo tanto no pueden haber ni dos, ni tres, ni mucho menos cuatro. Tiene que haber un solo Dios. ¿Y es Dios el Padre? Sí. Aquí es donde tenemos el lío. ¿Es Dios el Hijo? Dicen, no, porque es el Hijo de Dios. Y esto está generando confusiones en muchas personas. El Padre es uno, el Hijo es otro. ¿Cierto? El Padre es uno y el Hijo es otro. Ahora yo les pregunto, ¿el Padre es Dios? Sí. ¿Jesús es Dios? Sí. Y el que lo niegue es un mentiroso, porque la palabra de Dios lo dice. Si el Padre es Dios y el Hijo es Dios, ¿cuántos dioses tenemos? Dos. Dígame que no. Si el Padre es Dios y el Hijo es Dios, tenemos dos dioses. Y si creemos que el Espíritu Santo es otro Dios, tenemos tres dioses. ¿Eso lo dice la palabra del Señor? No lo dice. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Les estoy generando una confusión. O sea, para hacerme un poco más entender, si nosotros decimos que Dios es el Padre, estamos diciendo que ahí hay uno, hay un Dios. Si estamos diciendo que Jesús es Dios, decimos que hay dos dioses. Y la Biblia siempre me dice que, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor, uno es. Entonces, ¿qué vamos a hacer si tenemos dos dioses? Vamos a decirle al Señor por medio de su palabra que Él nos revele exactamente si son dos, son tres, o si es una manifestación de Dios en el mismo Jesús.
Si nosotros decimos, Dios fue manifestado en carne, ¿cuántos dioses hay? Uno solo. Entonces, ¿cumplimos lo que dice Deuteronomio 6:4? Lo cumplimos. Pero si yo digo que Jesús es Dios y el Padre es Dios, tengo dos dioses, no estoy cumpliendo lo que dice Deuteronomio 6:4, que dice que oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Vuelvo y lo repito, pero si creo en la manifestación de Dios, si creo en la manifestación de Dios en su Hijo Jesús, creo que que Dios se manifestó en Jesús, estoy diciendo que hay un solo Dios, que el mismo Dios de arriba, que es el Padre, es el mismo Jesús. Y estoy hablando de un solo Dios. Y no estoy haciendo una operación matemática que no nos va a dar nunca en la vida. Porque si yo me pongo a decir que Dios, Padre y Jesús son diferentes, y es más, metamos al Espíritu Santo, ya serían tres. Muéstreme un solo texto, por favor, uno, donde diga la palabra de Dios que Dios está contenido en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Un solo texto bíblico, y nos sentamos y lo debatimos. No hay un solo texto bíblico que diga esto. Ni siquiera un solo texto bíblico que diga que son tres contenidos en uno. No lo hay. Ustedes me pueden decir, ay, sí lo hay. Allá la palabra de Dios dice que tres son los que dan testimonio en el cielo. Y usted acaba de leer, porque muchos dicen que eso fue adulterado, que muchas cosas han sucedido con esto. No, entendamos la palabra de Dios como debe entenderse. Tres son los que dan ¿qué? Testimonio. No dice que los tres. Un testimonio, yo doy testimonio como hijo. Yo doy testimonio, si fuera padre daría testimonio como padre, cómo me porté como padre, cómo me comporto como hijo, pero es un testimonio. Pero estoy hablando de la misma persona, no estoy hablando de otra persona totalmente diferente. Por eso la palabra de Dios, si lo trataron de adulterar, se les olvidó borrar testimonio. Mejor dicho, hoy estamos. Solo hay un Dios y Padre de todos. Solo hay un Dios y Padre de todos. No dice solo hay un Dios y el Padre de todos. Si dijera así, estaríamos hablando ya de dos. ¿Qué dice Efesios capítulo 4 verso 6? Que no sea yo el que lo diga, que sea la palabra de Dios que lo diga. Esa sí tiene poder, ya tiene verdad. Hoy vamos a salir de dudas, a ver cuántos son. Dice Efesios capítulo 4 verso 6. ¿Cuántos? Un Dios y el Padre, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Un Dios y Padre, o sea que Dios es el mismo Padre. ¿De quiénes? De todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, estamos hablando de ¿qué? Un solo Dios. Un solo Dios y Padre. Por eso nunca podemos decir que hay dos dioses. Un solo Dios. Y creo que en eso concordamos con todas las doctrinas. Con todas las doctrinas concordamos que hay un solo Dios. Porque es que el que dijera que hay varios dioses ya de por sí está haciendo idolatría. El problema es cuando colocamos a Dios Padre con D minúscula y muchos colocan a Jesús como Dios de D minúsculo, porque ahí uno dice no, Dios es el Padre mayor y Jesús es el Padre menor. Eso se llama idolatría, porque hay un solo Dios. Romanos capítulo 3 verso 30. Es más, hoy los invito a que ustedes lean la palabra de Dios.
Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los circuncisos, o sea, a todo mundo, tanto los que estuvieron allá en la antigüedad como los que estamos ahora. Los circuncisos es el pueblo de Israel, porque fueron circuncidados, pero Dios fue el mismo Dios de ellos. Y ahora a los que somos incircuncisos, porque aquí hay alguien que se haya mandado circuncidar, creo que ninguno. Ese mismo Dios también es para nosotros. ¿Por medio de la qué? De la fe. Entonces, ya lo dijimos, no podemos pensar que hay dos dioses. Nadie puede negar la existencia de Jesús, ni nadie puede negar que Jesús es Dios. Nadie lo puede negar. Porque yo he hablado con personas que tienen una diferente doctrina y ellos me dicen, no, sí, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Bien, no niegan, porque el que niega al Padre niega al Hijo. Pero la palabra de Dios nos muestra en 1 Corintios 8, 4 al 6, nos da un poco más de luces de lo que realmente es nuestro Dios. Dice 1 Corintios 8, 4 al 6: acerca pues de las viandas que se sacrifican a quienes, a los ídolos. Esta palabra, por favor, tengámosla muy presente: ídolos. Y lo vengo diciendo desde el miércoles pasado. Ídolo es cualquier otra cosa que nosotros ponemos por delante de Dios. Entonces, acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y entonces, ¿qué hacemos adorando a ídolos? Si nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, ¿cierto? No hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, con D minúscula, dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, ahí es donde yo les digo, si nosotros estamos diciendo que Dios el Padre es uno y que Jesús también es Dios, entonces alguno de esos dos nosotros estamos haciendo idolatría. Si nosotros adoramos a Jesús, pues yo estoy siendo idólatra, porque la Biblia me enseña que solo hay un Dios. Pero si yo clasifico a Jesús como Dios y al Padre como Dios, pues yo tengo a dos y estoy siendo idólatra. Por eso la palabra del Señor dice aquí que las viandas que sacrifican a los ídolos. Nosotros en este lugar no hacemos idolatría, porque nosotros creemos que Jesús es el mismo Dios y la vida eterna, que Jesús es el mismo Jehová de la antigüedad. Por eso nosotros no hacemos idolatría. Pero síganos, Señor Jesús, por su palabra, abriéndonos el entendimiento. No se bloquee hoy, no se bloquee. Deje que Dios le hable. Verso 5: pues aún haya algunos que se llaman dioses, con D minúscula, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. 6: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Un Dios contenido en el Padre, en el Hijo? No, un solo Dios, de frente. Y hay una coma. Quiere decir que continúa. Solo hay un Dios. ¿Quién? Ahí dice perfectamente quién es el Dios: el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Un Señor Jesucristo, que ya se entró Jesucristo, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Lo que pasa cuando creemos que el Padre es uno y el Hijo es otro, es porque no entendemos de la manifestación de Dios, que Dios fue manifestado en carne.
Nos es difícil entender textos bíblicos que nos hablen de la manifestación de Dios. Es más fácil, no, y es que la Biblia lo dice. Yo no les echo la culpa, créame que yo no les echo la culpa, porque la palabra de Dios dice en muchos textos bíblicos donde divide al Padre del Hijo. Pero yo no me puedo quedar con uno, con dos textos. Yo tengo que mirar, comprobar por la palabra de Dios realmente si es real o no lo que yo estoy diciendo o no. Entonces, para que entendamos hoy que el mismo Dios fue manifestado en carne, vamos a leerlo por la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, estamos hablando de Dios Padre, ¿cierto? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él, siendo Dios poderoso y creyendo el Dios y siendo el Dios poderoso, no estimó, o sea, como quien dice, no tuvo problema en seguir siendo Dios, porque él sabía que él iba a seguir siendo Dios. Pero como algunos lo despojan de allá, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién fue el que tomó forma de siervo? ¿Dios o Jesús? El siervo era Jesús. Y aquí está diciendo la palabra de Dios que Dios tomó forma de siervo. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que Dios se manifestó en Jesús. Y tanto así que aclara la palabra de Dios, que dice que hecho semejante a los hombres. O sea, ese Jesús fue un hombre común y corriente, digamos de carne y hueso, porque común y corriente no fue, perdón, fue el ser sin pecado en esta tierra. Pero fue un hombre de carne y hueso. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que siendo Dios, en forma de Dios, no estimó como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué? Tomando forma de siervo, semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién fue el que murió en la cruz? Jesús. Y aquí está diciendo la palabra de Dios que siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Eso quiere decir que hay una manifestación de Dios en Jesús. Leamos otro texto bíblico que nos muestra sobre la manifestación de Dios. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo pues Dios se puede manifestar en carne? Dios, siendo el Dios supremo, y lo leíamos, se despojó a sí mismo. Y tomando condición de hombre, hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la palabra de Dios: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¿En qué era lo que predicaban? Predicaban de Jesús, ¿cierto? Predicado a los gentiles. ¿Qué nos predican hoy? Hoy predicamos todo lo que Dios hizo aquí en la tierra, lo que hizo Jesús, los milagros de Jesús. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. No conocemos a otro Dios diferente que uno solo, y conocemos perfectamente la manifestación de Dios. Leamos Oseas capítulo 13 verso 14. Oseas capítulo 13 verso 14.
¿Lo tenemos? Oseas capítulo 13, verso 14. ¿Ese es Oseas 13, 14? Perdón, entonces estoy... Uy, les voy a deber esa cita bíblica. Si quieres, Carito, me vas buscando ahí. Dice la palabra de Dios: mas yo soy Jehová, tu Dios desde la tierra de Egipto. Mas yo soy Jehová, tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues a otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Dice la palabra de Dios esto. No conocerás a otro Dios. 13, 14, 3, 14, 3, 4. Muy bien. Era no 14 sino 4. Que ya los ojos a esta edad ya empiezan a fallar. ¿Qué dice ahí? Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Estamos hablando de un solo Dios. ¿Que Jehová es Dios? Sí, Jehová es Dios. ¿Que Jehová es el Padre? Sí, Señor, Jehová es el Padre. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios, y ese Dios es con D minúscula, fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. O sea que no hay sino un solo Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? El que murió en la cruz del Calvario fue Jesús. Y dice que Jesús es el Salvador. Y si Jesús es el Salvador, ¿por qué aquí dice la palabra de Dios que Dios es el Salvador? ¿Por qué? No le escucho. ¿Dios está en la forma? Sí, correcto, muy bien. Es el mismo Dios en Jesús. Es la manifestación de Dios en Jesús. Correcto, muy bien. Así es. Eso es claro. Por eso entendemos nosotros en la manifestación de Dios, que Dios fue manifestado en carne. Entonces no conocemos a ningún otro Salvador, solo a Jesús, nuestro Dios. Veíamos el miércoles que cualquiera que añada o quite algo a la palabra de Dios, sí mismo tendría inconvenientes con el Señor Jesucristo. La palabra de Dios en Apocalipsis 22, 18 al 19. Por eso es que uno no puede ni quitar ni aumentar nada, que sea la palabra de Dios quien lo dice. Que no sea nada lo que yo tenga que decir, sino que sea el mismo Dios que nos abra el entendimiento. Apocalipsis 22 dice: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el mismo libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. O sea que, ¿qué necesidad tengo yo de añadir o quitar algo? No tengo ninguna necesidad, porque ya sé que si añado o quito algo, tengo problemas con Dios. Por eso nosotros debemos predicar la palabra de Dios como dice la Escritura, no salirnos de ahí. Sí, hay algunos textos bíblicos que dicen: uy, pero es que aquí dice la palabra de Dios que hablaba con el Padre. Hay muchos textos bíblicos que también nos podemos sentar y los podemos hablar. No hay ningún problema. Pero lo que quiero que nos llevemos hoy claro y entendamos es que Jehová es Dios, que Jesús es Dios y no hay otro Dios fuera de él. Eso es lo que nosotros predicamos, la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que hay mucha gente que ha torcido el evangelio, entiende la palabra de Dios diferente, y yo no les voy a juzgar por eso. Simplemente le pido a Dios que les dé conocimiento y sabiduría y entendimiento y revelación para que prediquen el evangelio verdadero. El problema es que si están haciendo eso, están haciendo que muchas personas sean torcidas de la palabra de Dios
y no crean en el verdadero evangelio. Y la Biblia en segunda de Pedro capítulo 3 verso 14 nos habla de estas personas que tuercen el evangelio. Dice la palabra de Dios: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, que Dios no ha venido, es para que todavía haya gente que acepte a Cristo. O sea, que entendamos que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación de aquellos que no han querido aceptar la palabra de Dios. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Por eso les digo que no es que uno los trate de culpables, simplemente pidan la revelación a Dios. Porque hay unas palabras difíciles y unas epístolas difíciles de entender. Pero el tema es que cuando esta palabra es difícil de entender, entonces la tuercen a lo que uno cree. Y ahí es donde está el problema. Porque empiezan a añadir y a quitar cosas. Porque dice la palabra de Dios que es difícil de entender, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, lo leíamos el miércoles, es una persona indocta, un iletrado, un inculto, un ignorante, un analfabeto en las cosas de Dios, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea que aquel que tuerce, le agrega o le quita la palabra de Dios, está construyendo su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, cayáis en vuestra firmeza. Tengamos cuidado. Pero cada doctrina lee este texto bíblico y le dice: guárdese de aquellos otros. Yo le digo: pídale más bien a Dios que revele su nombre. Pídale a Dios que le dé sabiduría. Antes bien, creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Conocimiento, debemos tener conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Por eso es importante tener conocimiento de la palabra de Dios. Si decimos que Jesús es el mismo Jehová, tenemos que tener bases bíblicas para decirlo. Si hablamos de un creador, hablamos de un solo creador. No hablamos de varios creadores, sino un solo creador. ¿Quién? Dios. Hay un solo creador y es Dios. Porque Génesis capítulo 1 verso 1, ¿qué dice? En el principio Dios crearon. No. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces no dice que crearon los cielos y la tierra. ¿Y quién fue el que la creó? Dios. Dios fue el que creó la tierra. Y si Dios creó la tierra, entonces ¿por qué Jesús se toma atribuciones de decir que Él creó y hizo todas las cosas? ¿Por qué? En Juan capítulo 1 verso 3, ¿qué dice? Todas las cosas, hablando del verbo hecho carne. ¿Quién es el verbo hecho carne? Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús, dice aquí. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que el creador es uno y es Dios. Pero dice que Jesús es el que hizo todas las cosas. Todas. No unas pocas, todas las cosas.
hizo todas las cosas. Entonces, hablamos de un solo creador. Dios, que es el mismo Jesús. No vemos dos ni tres creadores. Yo veo un solo creador. Y la misma Biblia nos saca de dudas. Porque lo que les decía el miércoles, Génesis capítulo 1 verso 26, dice la palabra de Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cierto? Eso dice la palabra de Dios. ¿Cuántos hay ahí? Estamos hablando en plural, no en singular. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero hay cosas ahí que no concuerdas para yo creer que hayan dos ahí. Porque dice la palabra de Dios: hagamos al hombre a nuestras imágenes. No, dicen a nuestra imagen. ¿De cuántos está hablando ahí? De uno. Y lo que les decía el miércoles, ¿el papá es igual al hijo? No. Por más que yo me parezca a mi padre, hay muchas cosas que tengo de diferentes. Entonces, si la palabra de Dios aquí dice que hagamos al hombre, debería decir a nuestras imágenes y a nuestras semejanzas. Pero no lo dice la palabra de Dios así. Lo dice a nuestra, singular, imagen, singular, semejanza, singular. Y enseñoré en los peces del mar, en los aves de los cielos, en las bestias y en todo en la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el verso 27 te saca de la duda. ¿Qué dice el verso 27? Y crearon, ¿cierto? Y crearon el Padre y el Hijo a sus imágenes, varón y hembra los creó. Así no dice la Biblia. La Biblia dice y creó. Uno. ¿O es que yo estoy leyendo mal? ¿Y creó quién? Dios. Al hombre. A sus imágenes no, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. No lo crearon. Si tenían dudas, lo creó Dios y lo creó. No está hablando en plural, está hablando de forma singular. ¿Necesito yo agregar o quitar algo? No necesito nada, la misma palabra de Dios me saca de dudas. Eso es que me pongan a decir: ay, estaba hablando con la sabiduría, estaba hablando con el Hijo, estaba hablando. Aquí dice la palabra de Dios claramente. ¿Para qué me pongo a agregar y a quitar? Varón y hembra los creó. Y si tenemos que tener más pruebas de que Jehová es el mismo Jesús, que Jehová Dios, Jehová Padre es el mismo Jesús, pues vamos a verlo. Porque solo hay uno que es el principio y solo hay uno que es el fin. No hay sino uno, solo Dios, no hay más, ¿cierto? No hay sino uno. Y eso lo dice Isaías 44:6. Solo hay uno que es el principio y hay uno que es el fin. Dice la palabra de Dios. ¿Y quién es? Si le damos un nombre a ese Dios, ¿quién es? Según Isaías, Jehová. Aquí lo dice la palabra de Dios. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Está hablando de Jehová. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea, cerremos con candado porque no hay Dios. Ni antes ni después. No hay Dios. ¿Y cuál es ese nombre? Jehová. Y entonces, ¿qué hacemos con Apocalipsis 22:12? Que está hablando de Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Apocalipsis 22:12, hablando de la venida de Cristo está cerca. O sea que está hablando de Cristo. Dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno sea su obra. Verso 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y estamos hablando de Jesús. Para la gloria del Señor, Jehová y Jesús es el mismo Dios. No hay un Dios diferente. Así lo dice la palabra de Dios. Más pruebas. ¿Ante quién debemos doblar rodilla? Solo ante Dios, ¿cierto? O sea que ante Jehová y ante Jesús, si creemos que son diferentes, ante alguno de ellos dos no podemos doblar rodilla. Tenemos que doblar la rodilla ante solo un Dios. Ahora, ¿cuál? ¿A Jehová o a Jesús? Si creemos que es diferente. Isaías capítulo 45 verso 11 dice: así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Yo hice la tierra. ¿Quién la hizo? Jehová, Dios. Y creé sobre ella el hombre. ¿Por qué no dice ahí crearon? Búscame el texto, mi carito, ahí. Isaías 45, 11, para que lo leamos. Para los que tienen dudas todavía, que hagamos al hombre. Yo hice la tierra y creé sobre ella. No crearon sobre ella. ¿A quién? Al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Por mí mismo hice juramento. Aseguró, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. ¿Que ante quién? Ante Jehová, Dios, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Jehová, Dios, dijo esto, que se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Pero métase el versículo 12, guárdeselo, para los que dicen que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El verso 12, ¿qué dice? Aleluya, gloria a Dios. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Para que no haya contradicción de la Biblia, aquí debería decir: y creamos sobre la faz de la tierra al hombre. Pero no lo dice así. La palabra de Dios no se contradice. Si alguien le quita o le añade, tiene problemas. Significa que esa palabra es perfecta. No hay que quitarle ni aumentarle absolutamente nada. Filipenses 2:10. Entonces, según Isaías, ¿ante quién debe doblar las rodillas? Ante Jehová, Dios. Y Filipenses 2:10, ¿qué dice? Para que en el nombre de quién? De Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y yo les decía el miércoles: no tengo sino dos rodillas. ¿A quién se las doblo? ¿A Jesús? ¿A Jehová? ¿A quién se las doblo? ¿O toca aquí una a Jesús, otra a Jehová? No, a un solo Dios. Y ese Jesús es Dios y Jehová es Dios. O sea que doblo mis rodillas ante Dios, un solo Dios, que es el mismo Jesús y es el mismo Jehová. La Biblia no se contradice. Si está diciendo que Jehová hay que doblar las rodillas, es porque Jehová es Dios. Pero si Jesús aquí dice que debemos doblar las rodillas ante Jesús, pues Jesús es Dios. Entendámoslo así. No hay que agregar ni quitar absolutamente nada. Hablábamos también sobre qué nombre debemos invocar para ser salvos. Jehová, Jesús, porque es un nombre.
Entendamos que es un nombre que hay que invocar. ¿Qué nombre invocamos para ser salvos? La palabra de Dios nos dice claramente en Joel capítulo 2, verso 32: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Y qué hacemos con Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Jehová y Jesús son el mismo? ¿Sí o no? Son el mismo. Entonces no saquemos, no dividamos al Señor. Tomemos la escritura, mire, tal como lo dice la palabra de Dios. Yo no necesito quitarle nada ni agregar nada. No necesito quitarle ni agregar nada. Jesús es el mismo Jehová, es el mismo Dios. No hay dos ni tres salvadores, hay un solo Salvador. Veamos también que cuando hablábamos de que quién preparó el camino cuando venía Jesús, fue Juan el Bautista, ¿cierto? Él fue el que preparó camino a Jesús. Pero Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Está hablando de Jehová. Enderezad camino a Jehová. Pero si ya nos vamos a Mateo capítulo 3, verso 13, nos habla: pues este es aquel quien habló el profeta Isaías. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso quiere decir que Isaías sabía que Jehová y Jesús eran el mismo. Y si hablamos de quién es el buen pastor o quién es el pastor, miramos en Salmo capítulo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Quién es el pastor? Jehová. Y en Juan capítulo 10 verso 11 dice: yo soy el buen pastor. ¿Hablando de quién? De Jesús. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jehová, Dios es el mismo Jesús, que es Dios. Pero hablemos de salvación, porque es importante tener claro la salvación. Creo que es la razón de ser de nosotros estar en este lugar. No para mirar y decir cómo le va a usted en la vida diaria. No. Nosotros estamos aquí es porque miramos más allá, miramos un futuro. Que decía Pablo: sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Entonces nosotros aquí lo que predicamos es salvación. Isaías 43:11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. La palabra de Dios aquí claramente: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Pero Hechos capítulo 4 verso 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Entonces se contradice Jehová y Jesús. Se están contradiciendo. La palabra se está contradiciendo. No, Señor. Lo que nos está diciendo claramente la palabra de Dios aquí es que Jehová es el mismo Jesús y es el mismo Dios, y se los he repetido ya como 6 veces. Y no por lo que yo se los diga,
sino porque la palabra de Dios me lo hace ver así. Yo no puedo ver algo diferente. ¿Qué puedo hacer? Discúlpeme. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en Jesús. Entonces, como Isaías 43:11 dice que yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Esto es por revelación. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El que vino fue Jesús, y salvar a los pecadores, porque Jesús no vino a salvar a aquel justo, porque ese ya de por sí, pero es el pecador el que Dios está buscando. Lucas capítulo 2 verso 11: que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién fue el que nació en la ciudad de David? Jesús, un Salvador, que es Cristo el Señor. Jehová es el mismo Jesús. ¿Quién es el Rey? Salmo capítulo 24 versos 7 y 8: alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla es el Rey de la gloria. Y primera de Timoteo 1:16, Pablo dice que Jesús es el Rey. Por esto fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, dice Pablo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Solo hay un Dios. Solo hay un Rey de reyes y Señor de señores. En Apocalipsis capítulo 19 del 16 dice: estaba vestido de una ropa teñida de sangre. ¿Quién? Jesucristo, que venía por su iglesia, o que viene por su iglesia. Y su nombre es el Verbo de Dios. Estamos hablando es de Jesús. Dice que su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Está hablando de Jesús. Pero sin embargo, David en el Salmo decía que Jehová, el Rey de la gloria, es el mismo. No puede ser diferente. Leíamos Deuteronomio 6:4, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay dos, no hay tres. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. A conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Qué está diciendo acá? Que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Jehová es el mismo Dios. Jehová es el mismo Jesús. Nosotros creemos por la misericordia de Dios en la manifestación de Dios en carne. Y que si Jesús hubiera venido acá y hubiera dicho: yo soy Dios, no lo dejan ni abrir la boca. Si una vez lo intentaron apedrear porque le dijeron: este se hace igual a Dios, y lo intentaron apedrear, y eso que no decía que él era Dios. Imagine donde hubiera dicho que él era Dios, nadie lo hubiera recibido. Pero como el plan de Dios es perfecto, y lo hizo perfecto, que hasta el mismo Satanás ni lo entendió. Por ese plan perfecto es que nosotros somos salvos. Por eso es que nosotros predicamos a Jesús
como nuestro Dios, porque del tiempo de la gracia en adelante hay un nombre que es dado sobre todos los nombres, y es el nombre de Jesús. Por eso es que nos llaman tanto, que solo Jesús, solo Jesús. Y lo que les decía, ellos dicen solo Jesús y no son capaces de reprender un demonio en el nombre del Padre. Vaya, repréndanlo. O en el nombre del Hijo. Ah, no, porque dice la palabra de Dios que es en el nombre de Jesús. Entonces para unas cosas sí, para otras no. Dando gracias a Dios, a nuestro Señor Jesús, en todo. Y en todo es en todo. Unos minutos de reflexión con Andradis Peña. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.